Bienvenidos a Enturna, tu campus natural. Muy buenos días a todo el mundo. Bueno, pues continuamos con nuestra labor en Enturna en una semana que, bueno, viene cargada. Tenemos 3 actividades esta semana. Hoy vamos a hablar sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hemos estado avanzando un poquito ahora en la introducción. Mañana, en formato presencial, nos vamos a estrenar en formato presencial este año. Hablaremos sobre enoturismo en el patronato y todavía tenemos abiertas inscripciones. Y recordaros que el jueves estaremos hablando pues, sobre destinos turísticos inteligentes. También un poco algo que se relaciona con lo de hoy, ¿no? Hoy, ¿por qué traemos esta temática? Bueno, pues obviamente yo creo que todos tenemos claro que la sostenibilidad ya deja de ser una simple palabra y empieza a ser un concepto que tenemos que interiorizar y que es absolutamente necesario, porque es que aquí esto no da para todo y para todo al ritmo que vamos, que vamos consumiendo y que vamos utilizando los recursos del planeta, ¿no? Y eso es un concepto, bueno, que llevamos manejando, digamos, internamente desde la gestión de destinos desde hace muchos años, pero siempre con bastantes dificultades a la hora de decir, bueno, esto ¿en qué se plasma? ¿No? ¿Cómo se pone en práctica y cómo se materializa? Al final, las Naciones Unidas, pues bueno, pues nos ha pasado un poquito por encima a todos, ¿no? Y ha puesto ya una serie de objetivos sobre la mesa. Yo creo que todos estamos familiarizados con esa imagen, ¿no? De esas cajitas de colores. Y lo que nos da a entender es que es algo relevante en muchas áreas distintas. Aquí no estamos hablando, como comentamos hace un momentito, solo de proteger animales y plantas, ¿no? Y proteger el territorio. O sea, aquí estamos hablando de unos conceptos mucho más amplios, ¿no? Algo mucho más complejo. Entonces, bueno, es algo que tenemos todos sobre la mesa y claro, también nos surge muchas veces pues, la duda de decir, vale, ¿y esto ahora qué? ¿Esto cómo se pone en marcha? Vemos los objetivos, nos parecen maravillosos, nos parecen estupendos, pero eso cómo se pone en práctica, cómo se van implementando en el día a día, ¿no? Tanto en la gestión de empresas como de destinos. Entonces, bueno, pues esa pregunta que nos hacemos nosotros y entendemos que se hace mucha gente, es lo que tratamos un poquito de hoy de responder, ¿no? Para eso, pues contamos con nuestro equipo más innovador, ¿no? Tenemos ahora mismo aquí a Jimmy, luego se incorporarán Tirso Maldonado y Juancho Llantada, porque bueno, pues llevan tiempo trabajando en esto juntos y quebrándose la cabeza, ¿no? En cómo ya no solo innovar, sino siempre con estos objetivos de fondo, ¿no? Sin que se pierda el foco en estas cosas. Entonces yo creo que, bueno, esperamos que nos ayuden bastante hoy a que, bueno, que el año que viene, cuando empecemos a trabajar en nuestros planes de acción, pues sepamos mejor cómo incorporar estos objetivos. Pues no me enrollo más, digo, Jimmy, todo tuyo. Perfecto, voy a compartir la pantalla. ¿Me confirmáis que la veis? La vemos. Vale, voy a presentar, pongo modo presentación. Vale, correcto. Bueno, pues sí, la verdad es que, Pascual, como decías tú, es necesario trabajarlo desde un punto de vista más práctico, ¿no? Porque una de las cosas que tienen estos objetivos al venir de la ONU, al tener que ser aplicables diríamos, a escala mundial, pues muchas veces nos podemos perder en la realidad que tiene una pyme, una nanopyme, ¿no? O también pequeños destinos. Aquí hablaremos de los objetivos y lo que tenemos que intentar es visualizar, ok, cómo yo esa idea que lanzamos o ese concepto lo aplico. Y yo lo que recomiendo también es que cojáis papel y boli y que vayáis desgranando un poquito las ideas que os encajen y cuáles podríais vosotros, diríamos, implantar, ¿no? Hablamos en otro taller de sostenibilidad
A ver, voy a ver si ya. Vamos a hablar rápido, unas pinceladas por si alguien no estuvo en el pasado taller. Y aquí hablábamos más de la economía circular, ¿no? De cómo implantar, y si os interesa el tema, os recomiendo que vayáis a ver los vídeos y tenéis la presentación también en Slack, ¿vale? Aunque yo voy a dar una pincelada súper rápida para que nos situemos. Y ahí hablábamos de pasar de las 3 Cs, las 3 Rs que inicialmente siempre, ¿no? Hemos hablado, a las 3 Cs y 9 Rs, ¿no? Comunicar, cooperar, compromiso, como las 3 Cs. Y después tendríamos repensar, rediseñar, refabricar, reparar, redistribuir, reutilizar, reducir, reciclar y recuperar energía. Esto lo diríamos, lo aplicábamos desde un punto de vista práctico, porque esto es una obsesión que tenemos, ¿no? De cómo hacemos esas cosas un poco así que no están muy aterrizadas, ¿cómo lo aterrizamos? ¿No? Pues bueno, hablábamos de la parte de compromiso, la parte de prediseño, la parte de diseño de producto, y ahí os incluimos temas dentro de cada fase, la fase operativa y post-consumo del producto, y ahí en cada uno de estos bloques incorporábamos los temas que habíamos hablado en lo que era el taller de creación de producto y desarrollo sostenible y integrar la economía circular. Porque la economía circular, cuando la llevas al turismo, hay que plantearla un poco que se adapte a nuestra realidad como sector, ¿no? Os habíamos dejado también una checklist en cada apartado. Oye, voy mirando si las cosas que necesito integrar las tengo hechas, ¿no? Esto es lo mismo que antes, pero en un formato de checklist, de lista, para chequear, para comprobar que estoy incorporando esos aspectos, tanto desde el compromiso, prediseño, diseño de producto, la parte operativa de ese producto y la parte postconsumo. Muy bien, dicho esto, más que nada como refresco del pasado taller, y que nos sirve también para ubicarnos y situarnos, aquí la pregunta es, bueno, esto de la sostenibilidad, esto de los ODS, ¿es suficiente? Como decía Pascual, oye, tener una reserva de la biosfera o un parque o algún elemento o un geoparque, algún elemento así es suficiente. Bueno, es que yo creo que no. Y os voy a poner el caso de mi tierra. Yo soy de Menorca y somos reserva de la biosfera, si no recuerdo mal, desde el 93. Está muy bien, ¿eh? No, por favor. A ver si alguien va a pensar que estoy criticando eso. Está maravilloso y es fantástico, ¿no? Pero quiero decir que eso hay que ver el tema de la sostenibilidad, el tema de los ODS. Hay que verlo más allá de simplemente tener un título de algo. Porque aquí de lo que hablamos, cuando uno lo aplica a un territorio o lo aplica a las empresas, ya no hablamos de turismo sostenible o de proteger un territorio y ponerle un título. Hablamos de la sostenibilidad, de mantener, de tener un futuro correcto y asegurado. Bueno, hoy en día asegurado no hay nada, pero vamos, más o menos asegurado para las empresas y los negocios turísticos. Yo siempre hago el mismo chiste. ¿Por qué le llamamos medio ambiente? Porque nos hemos cargado la mitad. Y si nos cargamos la mitad que falta, pues probablemente el turismo cada vez tendrá menos sentido, ¿no? Y tendremos que acabar haciendo turismo virtual o turismo al espacio. Pero está claro que aquí hablamos de algo más, ¿vale? Y os pongo el caso de Menorca.
cuando hablamos de una reserva de la biosfera, bueno, hablamos de conceptos muy claros, ¿no? De proteger el territorio, de tener en cuenta también al ser humano, de cada vez que tomamos decisiones pues, que impacten en positivo en esos ambientes, ¿no? Lo que pasa que cuando esto está muy bien, que son unos conceptos muy bonitos, creo que nadie estaría en contra de los valores que tiene una reserva de la biosfera, pero yo creo que el problema radica cuando hablamos de una marca, ¿no? De, oye, muy bien, yo soy reserva de la biosfera y ahora voy a crear una marca, reserva de la biosfera. Está bien. Pero es curioso de que al final aquí lo que vemos es pues quesos, frutas, huertas, artesanía alimentaria, no alimentaria, leche, embutidos, huevos, miel, vinos, carne, ¿no? Y después servicios, pues alojamientos turísticos, actividades turísticas, restauración, visitas a industrias, tiendas especializadas. Esas son las marcas que pueden, las empresas, tipos de empresas que pueden acceder a eso, ¿no? Y tú dices, vale, pero ¿qué diferenciación real tiene? Bueno, sí, hay un grupo de empresas que cumplen una serie de requisitos y por ende pueden usar esa marca, ¿no? Pero no es nada más que una simple marca, porque eso no acaba como destino, ¿vale? No acaba diferenciándote tanto. Mirar, en España, bueno, en lo que son en el mundo, 105 países, 531 reservas de la biosfera y cada vez hay más. Pero solo en España hay 52. Entonces, basar toda una estrategia en un concepto de soy reserva de la biosfera, pues quizás se queda un poco cojo, sobre todo cuando yo acabo de llegar de estar 5 días en Fitur, el Fitur de la resurrección, espero, y jolines, todo el mundo ofrece sostenibilidad, todo el mundo ofrece naturaleza, todo el mundo ofrece productos locales, todo el mundo ofrece productos autóctonos, todo el mundo empieza a tener claro que la sostenibilidad, al menos a nivel de marketing, es importante. Por lo tanto, eso hay que ir más allá. No nos podemos conformar con el concepto este de greenwashing, ¿no? Y es, oye, yo parezco que soy muy sostenible, pero en el fondo, se lo comentaba Pascual, ¿no? Estuve en un hotel, en un congreso recientemente, donde me pedía que como cliente, pues, lo típico, las toallas, no gaste comida más que la que vaya a consumir, la electricidad, el agua. Pero mi habitación tenía una fuga de agua del baño, del WC, del váter, y os puedo asegurar que eso no era una fuga de reciente, eso llevaba ahí tiempo. Entonces, no podemos, por un lado, exigir al cliente que sea responsable, que no consuma, que tal y que cual, y después, por otro lado, nosotros no tener la capacidad de arreglar una simple fuga, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que entender es que hay que pasar a la acción. No vale decir, ¡ay, qué sostenibles, qué importante y tal y cual! Y después no pasar a la acción, ¿no? Pero una de las cosas que los ODS tienen, quizás muy identificados en referencia a lo que intentan desarrollar, pues es esa parte más humana, más de los seres humanos, ¿no? También toca temas de naturaleza, también toca temas de sostenibilidad más aplicado a pues, recursos energéticos, contaminaciones, etcétera.
sino que también incluye temas más de la sociedad y cómo esta sociedad necesita desarrollarse. ¿Y cómo es la sociedad hoy en día? Pues bueno, no sé si alguna vez habéis pensado, necesito desconectar, ¿no? O, o tienes esta sensación de que todo lo hacemos con prisas, o no hay manera de desconectar ni un minuto hasta mientras nos lavamos los dientes, estamos revisando el correo electrónico, o cuando nos duchamos, estamos haciendo la agenda del día, ¿no? De hecho, vi una vez una aplicación que, que tú lo que escribías con el vaho de la pantalla de la ducha, ¿cómo se llama? La mampara, si escribías ahí algo, te lo pasaba a tu agenda, ¿no? Al móvil, y así vas recordando cosas. O quien no ha estado en el baño con el móvil, ¿no? Por lo tanto, aquí este cambio en la sociedad, lo que parece ser, y esto es uno de los objetivos del objetivo número 3, que es de salud y bienestar, ¿no? De alguna manera ofrecer que las empresas y los destinos también tengan esa parte de salud y bienestar. Valga esto, el número 3, como ejemplo de cómo se aplican a los seres humanos, ¿no? Y vemos que la Unión Europea, que todos los directivos están desbordados por el estrés. El estrés ya provoca el 30% de las bajas laborales en España. La OMS incluye por primera vez el síndrome del burnout en la lista de enfermedades. ¿Qué quiero decir con eso? Que la sostenibilidad, tanto a nivel personal como ambiental, diríamos más con un enfoque de naturaleza, es un tema que se está convirtiendo diríamos, pues como un tema económico. La sostenibilidad, los objetivos de desarrollo sostenible aplican directamente a lo que es también la economía, porque si cada vez esto va a provocar más costes o provoca que no tengamos productividad, al final eso es economía y dinero, ¿no? Y al, a la raíz de esta pandemia que hemos sufrido, pues el estrés ya va mucho más allá, no es un estrés laboral que teníamos antes. Hemos sufrido, o estamos todavía sufriendo estrés sanitario con nuestra pareja. Ya nos cuento la época esa que nos confinaron, ¿no? Cuando tuvimos que estar confinados, estrés personal, familiar, educativo, porque mi hijo, me acuerdo que cuando nos confinaron dijo, uy, ya está, papá, aquí nos aprueban a todos y ya no hace falta que estudie, voy a estar todo el tiempo jugando a videojuegos, ¿no? No va por ahí el tema, el estrés del teletrabajo, el estrés social de lo que ves, ¿no? Y el estrés espacial, cuando no de salir al espacio, sino de tu espacio, ¿no? De tu casa, de compartir wifi, de compartir ordenador, de todo esto, ¿no? Por lo tanto, es un tema que la parte humana es crítica, ¿no? En el sentido, cuando hablamos de sostenibilidad y de cómo los aplicamos a los ODS. Así que el tema sería cómo trabajamos esto desde el cliente externo, desde el cliente interno, que favorezca el bienestar del planeta, pero también el bienestar del ser humano. Todo apoyado por esas nuevas tecnologías que nos ayudarán. Y cuando hablas de bienestar del ser humano, pues a mí me gusta hablar de bienestar por 4: cuerpo, mente, espíritu y las finanzas. Y tú dices, oye, Jimmy, ¿qué tiene que ver finanzas con bienestar? ¿Qué tiene que ver con ODS? Bueno, tiene muchísimo que ver, sobre todo si vemos cómo, cómo hemos vivido los últimos 50 años. El
vamos, en menorquín es desgavell, el follón que tenemos en cómo hemos montado el mundo. Es decir, ya las guerras de las reglas de la economía posfordista ya no nos sirven. Ya sabemos por activa y por pasiva que el modelo, ya lo decía Pascual al principio, que el modelo de mundo que hemos creado es insostenible. Pero eso ya lo sabemos desde hace muchos años. No es de ahora, ¿no? Pero ahí seguimos. Y ahora la pandemia, pues ha cambiado las prioridades probablemente. Antes de la pandemia, si os acordáis, con la COP25, vamos, teníamos los objetivos de desarrollo sostenible hasta en la sopa. Ahora hay otras prioridades y es la salud y es la economía, pero tenemos que empezar a integrar esto, ¿no? Por lo tanto, tenemos que empezar a usar nuevos métodos para resolver esos desafíos ambientales, tanto en las personas como en los planetas. Y mirar un ejemplo de cómo está cambiando esta sociedad. Este proyecto que se llama Remotefulness es un proyecto para startups, para llevar startups a destinos. No son los nómadas digitales, no es gente que va viajando por el mundo, sino es lugares que se ofrecen, destinos turísticos, que crean una serie de actividades para que las empresas vayan y trabajen en remoto durante un tiempo, no que vayan moviéndose de un lugar a otro, sino, oye, vamos a estar ahí 2 semanas, 3 semanas para trabajar en un proyecto, para mejorar nuestras actividades, para mejorar nuestro conocimiento, este tipo de cosas, ¿no? Eso es un cambio en la mentalidad. Y todo ello, pues trabajando, pues lo que venimos hablando, esa parte económico-financiera, esa parte de los objetivos de desarrollo sostenible, esa parte humana, esa parte de equipo, de inteligencia emocional y, por supuesto, una parte de lo que se está denominando ya la cuarta revolución industrial. ¿Qué quiero decir con esto? Que los ODS no los tenemos que ver como solo 17 conceptos que podemos aplicar. Lo tenemos que ver con una visión tanto a nivel territorial como a nivel cómo yo lo incluyo dentro de la parte económica, financiera, de gestión. Porque solo así llegaremos a construir ese mundo que tanto necesitamos en un futuro. Pero ¿cómo aplicamos esto? Yo creo que ha quedado claro. Todos sabemos que el mundo se va al carajo. Todos sabemos que probablemente los nietos de mi hijo o los nietos de mi hijo, a lo mejor, que será que 40, 50 años, no sabemos muy bien el mundo cómo será, pero probablemente estará un poco perjudicado. Así que, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Tenemos algunas ideas. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, antes que nada es bueno saber de dónde venimos. Al final, los ODS no es algo que un día se le ocurrió a alguien y dijo, venga, vamos a 17 ODS, venga, tal. No, todo esto viene de los objetivos del milenio, que eran 8 objetivos. Era un proyecto de 15 años que empezó en el 2000 y acabó en el 2015. Y a partir del 2015 fue cuando se integran los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y esos 15 años que vienen ahora, que empezaron en el 2015, acaban en el 2030. Por eso se le llama la Agenda 2030. Ese es el concepto, ¿no? Si a alguien le interesa saber cómo fue
esto de los objetivos del desarrollo del milenio, pues aquí hay algunos datos, no voy a profundizar en ello, pero si queréis, os dejo el enlace del report que se hizo. Lo tenéis ahí, está en español, así que, bueno, es más fácil de leer, ¿no? Pero algo se hizo, evidentemente, en aquella época se hablaba mucho del SIDA, de reducir la gente que vive en la pobreza, un poco de dar los suficientes nutrientes, de mejorar la nutrición para que la gente pues viviera mejor, ¿no? Y de alguna manera disminuir la mortalidad. Y bueno, se ven algunos datos interesantes, sobre todo en tasas de mortalidad, en temas de SIDA, pero bueno, hay mucho por hacer. Y creo que la pandemia hará que vayamos para atrás en ese sentido, ¿no? Está por ver el impacto que ha tenido. Tenemos que verlo a nivel global. A veces uno dice, es que Jimmy, yo soy una casita rural aquí en medio del campo y no puedo hacer mucho. Bueno, todos podemos hacer y más en un mundo global, ¿no? La cuestión es ver cómo podemos encajarlo. Los objetivos de desarrollo sostenible, como os decía, son 17. Fin de la pobreza, hambre cero, el número 3, salud y bienestar, el 4 es educación de calidad, el 5 es igualdad de género, 6 agua limpia y saneamiento, 7 energías asequibles y no contaminantes, trabajo decente y crecimiento económico es el número 8, industria, innovación e infraestructuras es el número 9, 10 en cuanto a la reducción de las desigualdades, 11 en cuanto a comunidades, ciudades más sostenibles, 12 es la producción y consumo responsable, el 13 es la acción por el clima, 14 todo lo que afecta a la vida submarina, el 15 es todo lo que es la vida terrestre y lo que son los diferentes ecosistemas, el 16 es paz, justicia e instituciones sólidas y el 17 es, oye, ¿cómo vamos a crear alianzas para conseguir todo esto? Porque, como os decía, esto va de juntarse, de trabajar en conjunto, de colaborar. Y cuando uno colabora, aunque sea pequeño, siempre tiene, pues, de alguna manera más posibilidades de impactar en positivo en todo lo que es este mundo. Veamos ahora uno por uno de estos 17 cuáles son los objetivos que tienen y qué cosas nosotros como empresa podemos hacer. Porque al final, reducir la pobreza en el mundo, ¿no? Fin de la pobreza, pues bueno, es un título muy bonito. Es necesario que acabemos con la pobreza, pero ¿cómo aterrizamos esto? Al final, muchas veces, cuando hablamos de pobreza, decimos, ay, no sé, los niños pobres de África, ¿no? O las familias pobres de África. Pero esto es una visión muy del siglo pasado. Probablemente si miráis cerca de vuestro entorno, encontraréis gente que vive en la pobreza y no hace falta irse a África o irse a otros países mal llamados en mi modo de ver en subdesarrollados o países tercermundistas. Al final yo creo que evidentemente podemos trabajar con esos países para ayudarles, pero muchas veces encontramos
¿cómo os diría yo? Mucha pobreza muy cerca. Por lo tanto, es importante entender que para combatir el fin de la pobreza podemos también pensar a nivel más local. Los objetivos de este ODS número 1, o el objetivo, en algunos casos hay varios, en este caso hay uno, es acreditar el compromiso de trabajar por una sociedad con acceso a servicios básicos e universales. Aquí, si nos paramos a pensar un momento, ¿qué cosas podríamos hacer? Porque al final se trata de ver cómo, en base a ese objetivo genérico, lo aplicamos a nuestro día a día, a nuestra manera de gestionar nuestra empresa y sobre todo a la realidad que cada uno tenga o en su pueblo o en su provincia o en su comunidad autónoma. Primero, tener un propósito empresarial que incluya, y cuando hablas de un propósito no es poner una frase en la web, es realmente demostrar, una vez tú has tomado ese propósito, que trabajamos por el bien de esa sociedad, de ese bienestar económico, de ese bienestar social. Entonces, lo primero es adquirir ese compromiso, pero también tener algún tipo de validación, no certificación, pero algo que demuestre una evidencia que nosotros podamos usar, que demuestre que estamos haciendo eso, porque aquí no vale como el greenwashing, decir, ay, sí, en nuestra web tenemos el compromiso de, además de ganar dinero, esas palabras grandilocuentes que, vamos, uno que escriba bien rápidamente te hace. No, hay que buscar la evidencia para que nosotros podamos de alguna manera demostrar a esa sociedad que nos está mirando a través de nuestra web, a través de nuestros actos, que realmente estamos haciendo eso. Otra cosa es, mantenemos un estrecho contacto con las organizaciones sociales de la zona. Pues esto es bastante sencillo. Oye, voy a llegar a un acuerdo dependiendo de qué soy, un alojamiento, tengo un restaurante, qué es lo que hago, qué es lo que soy, pues voy a ver, al menos mapear cuáles son las diferentes organizaciones que hay en la zona. A partir de ahí, si las conozco, si entro en contacto con ellas, pues ya puedo empezar a plantear otras cosas. Pero lo primero, pues podría ser dar difusión a esas asociaciones y ayudarles en ese sentido. Después ya podríamos hablar de colaborar con ONGs que trabajen en proyectos relacionados con la reducción de la pobreza, tanto a nivel local como global. Podemos desde nosotros hacer algo o hacer algo conjuntamente con otros proveedores, con otras empresas o con los mismos clientes, ¿no? Y aquí, pues imaginaros, y yo qué sé, imaginaos que un grupo de empresas os juntáis y conjuntamente con clientes adoptáis una familia desfavorecida. ¿Por qué no una vez al año, por ejemplo, a esa familia, pues ayudar si tienen una casa, pues ayudar a ir a pintarla o prepararle la comida y darles cada día una serie de productos de la comida del alojamiento? O si nosotros tenemos la capacidad de un conjunto de empresas juntarnos para adoptar a una familia cada año y durante un año tenerla un poco bajo nuestra protección, no protección en plan de dar limosnas, sino ayudarles, si les podemos dar trabajo, si les podemos dar alimentos, si podemos de alguna manera, pues, que algún fin de semana pudieran venir a disfrutar de lo que nosotros tenemos,
o los días a diario, pues se trata de ver cómo puedo yo de alguna manera hacer acciones con esas familias, ¿no? ¿Se os ocurren algunas cosas que podríamos hacer? Venga, va, a ver si dais algunas ideas que yo no haya puesto ahí. ¿Se os ocurre alguna idea? ¿Os parece interesante? A ver ese chat, a ver si saca humo. A ver. ¿Veo poco movimiento o es que se me ha estropeado el chat? Ahora. ¿Qué has implantado, Eva? ¿Cómo se llama tu proyecto? Fluyes, qué bonito. Pues un poco complicado lo de hablar, creo, ¿eh? ¿Y qué cosas has implantado? Así a nivel un poco telegráficamente. Vamos a intentar que pueda hablar. Un segundito. Venga, perfecto, gracias. Estamos con Eva. Eva Espinosa. Adelante, Eva. Sobre todo porque me interesa que compartáis con los otros qué cosas estáis haciendo, porque eso a veces podemos encontrar sinergias y tener un impacto mucho mayor. Venga, Eva. Hola, buenos días a todos. ¿Se escucha? Sí, muy bien, Eva. ¿Hola? Sí, te escuchamos. Vale, mira, el proyecto de nueva creación. El proyecto se llama Fluyes y son experiencias en el medio rural, ¿vale? Todas relacionadas con la naturaleza y con la salud. Está creándose ahora mismo, ¿no? Pero nosotros estamos hablando con psiquiatras y con psicólogos y creemos que una experiencia completa no es solamente recibirla, sino también darla. Entonces queremos hablar con las asociaciones y colaborar directamente con las asociaciones de los lugares para que la persona que venga a recibir esa experiencia, ya sea de bienestar, de deporte, de autor o simplemente para visitar el municipio, pueda dejar parte de su impronta dentro del municipio. Esto quiero decir, por ejemplo, si viene un psicólogo y tiene experiencia en mujeres maltratadas, ponerlo en contacto con esa asociación de mujeres maltratadas y que él, aparte de recibir su experiencia de hacer quesos, dar paseo, hacer parapente, lo que él quiera, tenga durante una horita la posibilidad de dejar pues dando una charla en esa asociación o aportando puerta. Es decir, esa es la implantación que nosotros queremos hacer con nuestra experiencia. No solamente recibir, sino también que la persona tenga la posibilidad de dar, porque según nos han dicho los psiquiatras, las experiencias son mucho más enriquecedoras y hacen el ciclo entero del fluir, ¿no? De entrar en ese flujo que todos buscamos muchas veces cuando hacemos algo fuera de nuestro entorno. Pues muy bien, oye, una gran idea. Yo hablaba de ir a pintar la casa, pero tú nos has dado la idea de una parte más emocional, ¿no? Que muy importante y desgraciadamente muy importante en esta época post-pandemia. Pues muy bien, Eva, una aportación más, ¿no? Lo que podríamos hacer esto, quizás nosotros como empresa no somos psicólogos o no tal, pero podríamos regalar un par de días a estos, por ejemplo, a estos psiquiatras, psicólogos, y que ellos a cambio de eso, pues a esas personas les pudieran de alguna manera ayudar, ¿no? O cuando vienen a pasar vacaciones, pues que pudieran de alguna manera también dejar ahí un legado. Pues muy bien, Eva, excelente idea. Perfecto. Seguimos con el número 2, que es el de reducir el hambre en el entorno cercano en el mundo. Es difícil en el mundo, no sé, enviar los restos de, no los restos, que parece ha quedado esto fatal, ¿no? Yo qué sé, pues a veces cuando termina la temporada, muchos hoteles, pues todavía les quedan cosas, ¿no? Que tardan en caducar y se pueden utilizar. Al final de lo que se trata es, oye, ¿cómo podemos hacerlo esto a nivel entorno cercano?
o cómo podemos colaborar de alguna manera con algún tipo de ayuda al mundo lejano, ¿no? Evidentemente es difícil enviar cosas porque vale más la salsa que el pescado, enviar comida, ¿no? Pero sí se pueden hacer cosas para trabajar en ese sentido. ¿Cuáles son los objetivos? Porque aunque el criterio hambre cero, ¿no? que es el que titula de alguna manera el objetivo número 2, pues de lo que se trata es mucho más amplio. Aquí de lo que se trata es reducir no solo el hambre, ¿no? sino también las prácticas agrícolas deficientes, es decir, ver cómo podemos mejorar la agricultura, favorecer el consumo de proximidad, evitar desperdicios de alimentos, evitar por culpa de las prácticas agrícolas la degradación del medio ambiente y reducir el hambre. Como veis, aunque el título es Hambre Cero, va mucho más allá. Estamos hablando de que cómo podemos impactar positivamente todo lo que tiene relación con el hambre y evidentemente la relación con la agricultura, todo lo que son estos elementos, ¿no? ¿Qué acciones podemos llevar a cabo en este objetivo de desarrollo sostenible número 2? Pues acciones concretas de consumo local, favorecer los productos locales. Al favorecer los productos locales, pues también impactamos en positivo en el medio ambiente porque no hace falta traerte los tomates, yo qué sé, de Holanda o de otro lugar, ¿no? Evitar el despilfarro alimentario como estrategia de gestión. Esto es algo muy importante y además entra de lleno en todo lo que es la reducción muchas veces de costes. Que además tiene un impacto negativo. Otra cosa sería que tuviéramos como antiguamente tenía la gente unos cerditos en casa o las gallinas, ¿no? Que esos eran los que se comían todos diríamos, los residuos orgánicos, ¿no? Yo me acuerdo cuando era pequeño, teníamos una señora al lado de donde yo vivía que tenía unos cerdos, ¿no? Y ellos tenían un bar. Entonces, lo que decía también es que si la gente le quería traer, pues, yo qué sé, los restos de comida y tal, pues que ella encantada porque se lo daba a los cerdos. Entonces, de pequeño recuerdo que mis hermanos casi, vamos, discutíamos por ver quién llevaba el cubo de los desperdicios o los residuos orgánicos a Otilia, ¿no? Que se llamaba Otilia, porque como tenía un bar, eso acababa en un helado siempre. Así que nos teníamos que repartir. Esto lo que me recuerda es que si queremos trabajar el tema de la sostenibilidad y los ODS, hay que buscar algún tipo de gamificación, motivación, ¿no? Gestionar la materia prima de manera racional. Tener un programa de distribución de excedentes de productos y alimentos generados en el negocio. Potenciar la agricultura ecológica y los productos con etiquetas sostenibles, evitando diríamos, la agricultura insostenible. Como veréis, en muchos casos, tienen los ODS, a veces se solapan, ¿no? Por ejemplo, este tiene que ver con la producción y consumo responsable, porque es algo genérico que a veces, pues, bueno, se solapan el uno al otro, ¿no? Evitamos el consumo de productos no autóctonos y de agricultura intensiva, sobre todo si es para ahorrarte un poco de dinero, pues oye, no sé si merece la pena, ¿no? Y también garantizar el bienestar animal y la conservación del medio ambiente. Aquí empiezan a haber granjas que de alguna manera se certifican o demuestran que tienen en cuenta ese bienestar animal. Estos serían
las cosas que podríamos hacer en cuanto a la consecución de los objetivos del número 2, ¿no? Exacto, María Eugenia, muy bien, te lo iba a decir ahora. Uno de los casos así más que es porque sale en la tele y todo eso, es la app Too Good To Go, que es un proyecto que nace en ese sentido, ¿no? Aquí dice María Eugenia, dice, nosotros llevamos los excedentes a los comedores y a los refugios de perros, por ejemplo. Pues muy bien, eso es otro de las cosas que podemos hacer, igual que yo lo llevaba a los cerdos, pues bueno, los perros y sobre todo los refugios, ¿no? Que están tan necesitados y ahora con la pandemia se ven con muchos problemas para mantenerse, ¿no? Por lo tanto, bueno, gracias María Eugenia por tu aportación, que también podemos de alguna manera garantizar el bienestar animal por un lado, dando ese dinero en ese restos o lo que son las partes que ya no vamos a consumir en los comederos, en los refugios de perros. Así que excelente. Así también evitamos el hambre de los animales, ¿no? Hambre cero, animales que muchas veces, pues porque los propios seres humanos, pues no tenemos ni tiempo ni a veces dinero, ¿no? Muy bien, vamos ya al número 3. El número 3 pues habla de una parte muy humana, que es la salud y el bienestar. Y hoy por hoy quizás es uno de los que más están impactando, porque sí, hemos sufrido mucho, hemos tenido esa pandemia, ese, diríamos, estrés sanitario, pero ahora yo veo desde hace ya unos meses que estamos en una pandemia emocional, ¿no? Todos estamos muy tocados. Este Fitur se veía, ¿no? He hablado con mucha gente, con amigos que hacía tiempo que no veía y he visto gente un poco tocada emocionalmente, ¿no? Y sobre todo poco acostumbrada a vivir en la incertidumbre, a vivir en un mundo donde todo te cambia cada 5 minutos y no sabemos muy bien cómo será el futuro. ¿Me podéis comentar aquí en el chat cómo habéis vivido vosotros o cómo sentís con vuestros conocidos, con vuestra gente? ¿Cómo habéis sentido que hay un poco de pandemia emocional, donde la salud ya no es un tema solo médico, sino es un tema quizás emocional también, ¿no? ¿Lo habéis percibido esto? ¿Podéis ponerlo en el chat? ¿O solo soy yo que lo estoy percibiendo? Así aprovecho para beber un poco de agua. ¿Os habéis ido todos o qué? Se me ha acabado. Claro. Claro, María Eugenia tiene esa sensación, ¿no? De a veces no te da ni ganas de salir. Claro. Esa parte emocional, la mascarilla, no vayas al bar, no viajes, no toques nada, límpiate, desinféctate. Pues todo eso tiene mucho que ver, mucho que ver con el número 3 de fomentar la salud y el bienestar. Y esto en ese sentido, ¿no?
Claro. Francesca habla de eso, ¿no? De esta incertidumbre que claro, nos ha sobrepasado, ¿no? Estresado, la incertidumbre, las cosas cambian, cambian cada 5 minutos, ¿no? Pues esa sensación que tenéis vosotros también la he sentido yo, ¿no? Y parece que es algo bastante común y es algo que también tendremos que trabajar mucho, pero por otro lado yo lo veo como una gran oportunidad, especialmente en el tipo de empresas que os movéis en Enturna, ¿no? En cuanto a fomentar viajes en esta salud, cuerpo, mente y alma y cambiar ese nuevo formato de bienestar. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que nos marcan el ODS número 3? Pues fomentar el bienestar de las personas, los trabajadores y los clientes, fomentar los espacios de trabajo saludables, por supuesto, entiendo que nuestros alojamientos y todo eso tienen un enfoque de cuidar esa parte saludable a los clientes, cuanto a los espacios, y después fomentar la salud y la alimentación saludable. Eso serían a grandes rasgos todos los, diríamos, los objetivos que tiene el ODS número 3. ¿Y aquí qué podemos hacer? Bueno, pues podemos hacer mucho. Primero, lo que deberíamos hacer es preocuparnos por nosotros. Lo que se llama autocuidado. Mirar, a veces la gente piensa que cuidarse a uno mismo es algo negativo, es algo egoísta, pero más lejos de la realidad. Necesitamos nosotros, si somos pues padre o madre de una familia, si tenemos una empresa que depende de nosotros pues el futuro de esa familia, pues si nosotros no estamos bien cuidados, si no tenemos autocuidado, pues difícilmente podremos cuidar a los otros. Y hay que verlo desde este sentido, no desde el sentido de que, ay, porque me cuido a mí, soy egoísta que no cuido a los otros. Y os voy a poner un ejemplo muy, muy tonto, pero que marca perfectamente. Mirad, cuando vais en avión y os dicen cómo funcionan las mascarillas estas que te pones, cuando vas con un niño, ¿a quién es el primero que te dicen que tiene que ponerse la mascarilla esta para respirar de oxígeno? Pues es a ti antes que al niño. Primero te la tienes que poner tú, porque si tú no estás bien, no podrás salvar al niño. Y si el niño se queda solo, pues imaginaros, ¿no? Por lo tanto, es un tema de primero autocuidarse, en paralelo también cuidar a los otros, pero tener claro que es muy importante que nosotros nos cuidemos para poder cuidar mejor al resto. ¿Y qué acciones podemos llevar a cabo? Pues bueno, es decir, ¿qué haríamos? Pues nos preocupamos por la salud de los clientes externos, clientes finales, ofreciendo comida saludable y de calidad en la oferta. Es decir, vamos a darle buena comida saludable, no fritangas y congelados y cosas preparadas que no tienen, que no son muy saludables, ¿no? Fomentamos los hábitos de vida saludables entre los clientes internos en el lugar de trabajo. ¿Sabéis la diferencia entre cliente externo y cliente interno? El cliente externo sería el cliente final y el cliente interno sería el que de alguna manera trabaja con nosotros o colabora con nosotros.
Fomentamos los hábitos de vida saludables en nuestros clientes externos, tanto en la oferta alimentaria como en las actividades ofertadas. Entendemos la salud como algo holístico que integra cuerpo, mente y alma. Informamos y promovemos la cultura del ocio, pero no el ocio de diversión, solo venga aquí, botellón, no. Desde el punto de vista del, diríamos, de la salud y el bienestar. Pues fomentamos actividades como baños de bosque, salidas al campo, algo que fomente un bienestar. Informamos y promovemos de esa cultura de alguna manera también. Colaboramos con entidades locales y globales que trabajan el objetivo de mejorar el bienestar y la salud. Fomentamos hábitos saludables, como combatir, por ejemplo, el tabaquismo. Y además, pues imaginaros que podríamos, pues recuerdo varias empresas, hoteles, que además de el típico seguro de médico que tienen de la seguridad social, pues por ejemplo, recuerdo que Casual Hoteles tiene unos bonos que da a las camareras de piso para cuando sienten que tienen la espalda muy cargada, pues le dan unos bonos de fisioterapeutas. Y eso pues tiene doble objetivo. Primero, cuidamos diríamos, la salud de nuestros trabajadores o clientes internos y a la vez evitamos también una posible lesión y también bajas, ¿por qué no decirlo? Bajas por yo qué sé, por dolor de espalda o todo eso, ¿no? Por lo tanto, fomentar la salud, fomentar una vida saludable, también puede ayudarnos a reducir pues las bajas por enfermedad o por cualquier cosa en este sentido, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Alguna cosa que podáis ahí, que se os haya ocurrido así ahora pensando en el objetivo número 3 de salud y bienestar? Yo voy a dejar un minutillo ahí por si queréis aportar alguna cosa que no se ha dicho. A veces entre todos se nos ocurre algo interesante que podamos aportar a todo el grupo. Es un poco la idea. Si veis que hay alguna idea, María Eugenia dice, llevarme a mi perro al trabajo, a los hoteles. Bueno, eso lo que tienes que hacer es buscar los hoteles que se llaman pet friendly, ¿no? Que aceptan mascotas. Allí, pues esos hoteles, lo que pasa es que no todo el mundo lo hace, pero cada vez hay más, ¿eh? Sí, pero yo creo que cada vez hay, por ejemplo, Casual Hoteles, que es esa misma empresa que os decía, es pet friendly, es una cadena bastante innovadora en ese sentido. Y no sé si en todos, pero permite ahí, de hecho, tienen ahí, le dan su cuenquito para el agua, su camita, les hace también un welcome pack de estos de unas galletitas. Así que ellos sí que tienen claro que el tema de los animales, en este caso perros, gatos, pues lo tienen. Pero hay cada vez más hoteles que sí lo ofrecen. Muy bien, vamos al número 4, educación de calidad. Promover el acceso a la educación de calidad y adecuarla a los tiempos actuales. Claro, aquí hay que pensar todos. Educación de calidad, bueno, pues el colegio, los niños, ¿no? La escuelita ahí rural, ¿qué tal? No, eso no es solo un tema de educación, diríamos, a niños, que también,
es más con un enfoque de, pues aparte de que podamos, imaginaros, pues con, no sé, con comprar o hacer campañas para recoger material de libros y esas cosas, y después con una ONG lo mandemos a algún lugar donde no tienen ese material. Aquí estamos hablando de formación. Por ejemplo, en Turna podría decir perfectamente que trabaja ese ODS, porque lo que hace es ofreceros a todo el sector del mundo rural, tanto además a nivel internacional, lo que hace es traer educación de calidad, formación de calidad, para que el sector se forme. Entonces esto lo podríais aplicar pues a vosotros que a través de Enturna fomentáis el reciclaje y diríamos el conocimiento de vuestros trabajadores o clientes internos, por ejemplo, ¿no? Esto no va solo de que los niños vayan al colegio, va de fomentar unos trabajadores bien formados con educación de calidad. Por lo tanto, aquí es importante también entender esto, ¿no? Y después también podemos sensibilizar tanto a clientes como trabajadores, como a la sociedad en general sobre la aplicación de los ODS. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues primero, tenemos identificadas las necesidades formativas de nuestros trabajadores. Garantizamos a nuestros trabajadores el reciclaje y la adquisición de nuevos conocimientos. Formamos a los empleados e incentivamos positivamente la formación continua. Mirar, el concepto de long life learning o lifelong learning, nunca me acuerdo qué va primero, creo que es lifelong learning, es pues tenéis que entender que es necesario que constantemente nos formemos. En un mundo donde todo cambia tan rápido y tanto, pues es necesario que comprendamos que hay que buscar el tiempo. Y ya sé que no tenéis tiempo, ya sé que hay que hacer muchas cosas, ya lo sé, pero tenéis que entender que cada vez más este mundo es muy exigente. Por ejemplo, ¿alguien sabe el concepto, alguien conoce lo que es la web 2.0? ¿Os suena el concepto de web 2.0? A ver, ponerlo ahí en el chat. ¿Qué es la web 2.0? ¿Suena la web de las redes sociales? A ver, ¿quién me dice qué es el mundo web 2.0 de las redes sociales? Bueno, fue cuando una vez más la web se abrió y empezamos a tener sistemas de información avanzados. Y no solo eso, empezamos a tener exactamente, como dice Francesca, a interactuar de empresa con los usuarios. Era una web donde los medios de comunicación en la 1.0, pues bueno, era unidireccional y de repente cualquier empresa tenía su canal de YouTube, su Twitter, su Facebook, su blog, sus herramientas para
interactuar con los clientes y empezamos a poder comunicar en otros medios que antes eran unos medios unidireccionales. ¿Vale? Pues que sepáis que al final esto ha ido evolucionando. La web 2.0 viene del 2006, 2005. Ahora en el 2020, 15 años después o 12 años después, tenemos la web 3.0. ¿Qué quiero decir con eso? Que tenemos que entender que hay que ver la formación, el conocimiento, la educación, entendida como formarse, como una necesidad. Ya no vale decir, no tengo tiempo, ya no vale decir, ay, es que no puedo, sino que hay que organizarse de manera que tengamos el máximo de tiempo o para ver y participar en los cursos o para verlos después en los canales de YouTube, por ejemplo, que es en el caso de Enturna, ¿no? Pero al final lo que tenemos que entender es que la formación, la educación entendida como formación, se ha convertido en una de las claves para seguir estando al día en todos esos cambios. Impulsamos la formación de habilidades sociales. En turismo necesitamos fomentar la inteligencia emocional, fomentar todo este tipo de las denominadas ahora soft skills. Tenemos acuerdos con escuelas de apoyo para los hijos de los clientes internos. Promovemos la formación de la empresa en la empresa favoreciendo la misma. Apoyamos a las escuelas locales de turismo para que hagan prácticas. Tenemos contactos con escuelas de turismo internacionales para que hagan prácticas en España con alumnos extranjeros. Pues todo eso son las cosas que nosotros podemos hacer para trabajar ese objetivo de desarrollo sostenible número 4. En cuanto al 5, fomentar la igualdad de género, pues aquí está claro el concepto. Es un concepto que hay que potenciar en una sociedad que pretende ser una sociedad equitativa, ¿no? Entonces, ¿qué objetivos tiene el objetivo de desarrollo, el ODS 5? Pues fomentar la igualdad de género, fomentar la colaboración, la conciliación laboral para mujeres e integrar la mujer en el trabajo. Desgraciadamente, tenemos que tener un objetivo de desarrollo sostenible que trabaje esto, ¿no? Es una pena, ojalá no hiciera falta, pero desgraciadamente el mundo todavía en ese sentido necesita mucha igualdad en eso, ¿no? Solo hay que ver qué países han gestionado mejor esta pandemia. Curiosamente, eran liderados por mujeres. Yo creo que ya está bien entre tanto macho alfa tomando decisiones a nivel mundial que empiece a haber un poquito más de sensibilidad por parte de las mujeres y que encontremos ese equilibrio, porque tanto macho alfa la verdad es que no tiene buena pinta. Así que vamos, yo abogo por esa igualdad de género, ¿no? Vamos, de hecho en casa quien manda es mi mujer. Que quede claro, ¿eh? No es ese chiste malo de... No, aquí es broma. Aquí mandamos en equilibrio y lo que intentamos es, pues eso, ¿no? Que haya verdaderamente igualdad de género, que mucha falta le hace a este mundo. Pues ¿cómo lo hacemos desde nuestra empresa? Pues promovemos el empleo de mujeres y jóvenes en general. Si vosotros que estáis en un entorno rural, pues hay que fomentar el empleo y el emprendimiento de las mujeres. De hecho, es algo muy típico, ¿no? Que muchos de los
emprendimientos. No sé si es así, porque, bueno, yo vivo en Guadarrama, que es un entorno de la Sierra de Madrid, pero se podría decir que en el entorno rural hay muchas mujeres que emprenden. Esto vosotros que estáis ahí en ese entorno. De hecho, aquí las que más hablan es María Eugenia y Francesca, ¿no? Que es como las más participativas. Y Eva también. ¿Diríais que las mujeres en el entorno rural emprenden más? Desde vuestra experiencia, ¿cómo lo veis? ¿Emprenden por necesidad o por qué? Porque algunas veces he visto esto, ¿no? Que hay muchas mujeres emprendedoras en el entorno rural. ¿Es así o no? Y en el caso de que así, ¿por qué creéis que... A ver si alguien me aporta un poco de luz. Veo que... Bueno, pues seguimos. Si alguien quiere después aportarlo, pues perfecto. Yo sigo leyendo el chat por si las moscas. Entonces, ahí ahora, María, he tenido que emprender más proyectos. Claro, al final es una manera de poder desarrollarse, ¿no? En un entorno rural donde es más complicado quizás. Y hay que hacerlo compatible con la pareja, ¿no? Y al final entre todos desarrollar los proyectos. Muy bien, María Eugenia. Bueno, esto del género, yo creo que por eso te decía que desgraciadamente tenemos que hablar de igualdad de género, ¿no? Y si tenemos que hablar es por algo. Eso no es, ¿no? Porque al final es un tema de lo que dices tú, de creatividad muchas veces o de buscar tu propio propósito de vida. El ser humano es muy importante trabajar ese propósito de vida. No sé si conocéis el concepto de Ikigai. El Ikigai es eso, ¿no? Es trabajar el concepto de, oye, yo quiero vivir mi vida con un propósito para que me ayude cada mañana a levantarme y a empujar el carro. Al final va mucho de eso, ¿no? De hacer algo que además de convertirlo en un negocio y que te ayude a pagar facturas y a vivir, pues además que dejes algo, algún legado, ¿no? Va un poco por eso. Fomentar la conciliación laboral y familiar, colaborar de forma activa con organizaciones que trabajen en pro de la igualdad. Dotamos a nuestra empresa de un plan de igualdad y de responsabilidad social y, aunque en el mundo rural y en el mundo turístico es complicado esto de fomentar el teletrabajo, porque al final sois mini, nano, pymes que tenéis que hacer un poco de todos, ¿no? A ver cuándo inventan el robot que limpie las habitaciones, que limpie la casa, que haga las camas, que friegue los platos del restaurante, que haga de guía, ¿no? Y nosotros pudiéramos trabajar desde casita, ¿no? Teletrabajando. Pero bueno, bromas aparte, creo que esto es complicado en el mundo rural, ¿eh? Pero bueno, hay una película, ¿cómo se llama? Los Sustitutos. Y es una película donde tenemos unos robots que nos hacen el trabajo
Y cuando tenemos que trabajar, lo único que tenemos que hacer es sentarnos en una butaca, te conectas al robot y el robot trabaja contigo. Entonces, pues tus 8 horas las haces ahí tumbadito en una butaca, pero el que trabaja es el robot, que tú le dices lo que tiene que hacer. De Bruce Willis es la película, que no es una película así bien divertida. Bueno, pues esto en cuanto al número 5. En cuanto al número 6, la gestión del agua, diríamos todo lo que es la parte de agua limpia, saneamiento, pues tiene mucho que ver con cómo gestionamos el tema hídrico, ¿no? Y los objetivos son optimizar el consumo y el tratamiento de agua, contemplar la huella hídrica y prevenir el vertido de productos tóxicos a la red de alcantarillado, fomentando la depuración de aguas más allá donde no exista la red de alcantarillado, ¿no? Y en esto la verdad es que se ha avanzado mucho. Y aquí lo tenemos que ver desde 2 ámbitos, ¿no? Primero, cómo consumimos el agua y cómo la depuramos y qué uso hacemos. Es decir, yo recuerdo algunos hoteles rurales o que están en entornos rurales que todo lo que es el agua, todo lo que es las aguas residuales, lo que hacen es trabajar mucho antes con, los productos que vierten, porque tienen diríamos, un sistema de depuración natural con plantas, con arena, con diferentes tipos de juncos y cosas. Y eso lo que hace es una depuración natural que después puede servir, por ejemplo, para llenar pues un pequeño, diríamos, no embalse, ¿no? Sino, ¿cómo se llama? Un pequeño laguito, ¿no? Para tener ahí plantas y crear un ecosistema. Yo he visto mucha gente, ¿no? Y eso tiene que trabajar antes la depuración y sobre todo los elementos tóxicos o químicos que pudiéramos verter. Es decir, hay gente que se cree que como desaparece por el váter, por ahí podemos tirar lo que queramos. Y claro, el váter no es un cubo de basura, ¿no? No podemos tirar cualquier cosa. Entonces, en ese sentido, hay que la parte del agua y todo lo que es saneamiento serían 3 fases, ¿no? Primero es qué evitamos de tirar a ese agua, que será un agua residual, qué proceso tenemos de saneamiento, de depuración, de todo lo que es eso, y después qué uso hacemos con ese agua, ¿no? María Eugenia dice las mascarillas, ya es un problema. Sí, las mascarillas, las compresas, los preservativos, los bastoncillos, las toallitas estas de limpiar el culo de los niños, pues todo eso lo que hacen es taponar muchas veces lo que es lo que llega a las depuradoras, lo que llega a toda esa zona, ¿no? Y eso llega a un momento que afecta a todo lo que es el saneamiento del agua, ¿no? Y cómo ese agua, más que el saneamiento, perdón, la depuración del agua, ¿no? Todo eso hace que afecte. ¿Qué podemos hacer? Pues desarrollar buenas prácticas ambientales en el negocio, promover el uso eficiente y sostenible del agua, utilizar productos que no afecten a una correcta depuración de aguas, no tirar pinturas, no tirar lejías, no tirar todo ese tipo bueno, la lejía quizás no sé hasta qué punto, ¿no? Pero salfumanes y
y todas esas cosas, ¿no? Que no es fácil, ¿eh? Yo no digo que sea fácil, porque cómo reciclas tú todo eso, cómo lo llevas a tratar, ¿no? Habría que llevarlos a un punto limpio, a veces los puntos limpios no tratan eso. Es decir, no digo que sea fácil, ¿no? Pero es importante pensar qué vierto yo al alcantarillado, porque eso va a llegar a algún lugar, ¿no? De hecho, mirar qué curioso para que veáis, ¿no? El concepto es que ahora sabéis que se detecta mucho, se puede hacer estadísticas del COVID que hay en las depuradoras, ¿no? Es decir, mirar hasta qué punto esto es importante, ¿no? Dice María Eugenia que, claro, ahora que parecen los restos de un naufragio con las cosas, ¿no? Que a veces van al río y después van al mar y vuelve al mar, las mascarillas, bueno, todo, ¿no? Los plásticos, todo eso. Está claro que hay que tenerlo en cuenta. Informar y promover el uso y consumo racional de los recursos, desincentivar el uso de botellas de agua no reutilizables, promover el uso de agua local, si la tenemos, claro, porque hay lugares. Yo soy de Menorca y os puedo asegurar que lo de beber el agua local puede, vamos, de hecho, hacer hasta un café con el agua local, ostras, ese café sabe raro, raro, ¿no? Crear una doble red de tuberías de agua para reutilización del WC. Esto sobre todo si son nuevas, diríamos, nuevas construcciones, pues imaginaros poder hacer una doble canalización y que el agua, por ejemplo, que viene de la ducha, el agua que viene del lavamanos, pues todo ese tipo de agua después se guarda, se depura un poco y eso puede volver a ser utilizado en las cisternas del baño, ¿no? O puede ser utilizado para todo lo que es el riego, por ejemplo, ¿no? Es decir, esta doble red de tuberías puede reutilizar. Una cosa, Pascual. Dígamelo. Yo no sé cuándo, yo como sabes que no, yo meto la directa y no hago pausa, tú me dirás, ¿eh? Yo... Bueno, según como sobre esta hora solemos hacer la pausa, entonces también Vale, cuando lo quiera hacemos encajar. una cosa, termino el 6, Sí, ¿vale? Que ya vamos así por más o menos un poquito menos de la mitad y si quieres hacemos entonces la pausa, nada, en unos 5 minutillos o así. perfecto, pues en cuanto tú digas. Venga, porque tú sabes que pongo la directa y no miro ni el reloj ni nada, digo, voy a avisar que me avisen porque si no... No te preocupes. Venga, entonces todo lo que es esa parte, ¿no? De contemplar la huella hídrica, sensibilizar a los clientes externos e internos en la necesidad de gestionar correctamente el agua potable, prever los vertidos de productos tóxicos a la red de alcantarillado, fomentar la depuración de aguas grises si no hay alcantarillado, pues a través, como os comentaba, de depuración biológica. Fomentamos la concienciación de no contaminar en los ecosistemas del agua como ríos, por ejemplo, o embalses, o todo lo que es esa parte del agua, ¿no? Estudiar la gestión actual de los recursos hídricos e implantar sistemas para mejorar dicha gestión. Pues, oye, ¿cómo podemos reducir? ¿Cómo podemos, pues, controlar el consumo por zonas? Tener un sistema que si hay fugas, pues podamos cortarlas rápidamente, ¿no? Ofrecer un sistema opcional a clientes de todo lo que son las toallas, todas esas cosas, instalar donde sea viable grifos
para reducir el consumo de agua, fluxómetros, todo lo que es la parte del riego, pues oye, poner sensores que de alguna manera pues fomenten el hecho de, no sé, cuando haya una cierta temperatura, pues no regar, todo lo que es la parte de a veces si lo tenemos por diferentes zonas, el riego, pues oye, podemos dividirlo y algunos por goteo, otros poner un control de horarios o rediseñar el jardín de manera que haya plantas que consuman menos, descalcificar el agua si estamos en una zona de agua dura, probablemente en vuestra zona de la costa, ¿no? De más de la costa, pues no sé cómo estaráis, aunque vosotros en Granada, con Sierra Nevada y con la nieve, bueno, tenéis ahí unas aguas muy buenas, ¿no? Pero no sé en la costa cómo será. Pero es muy importante todo lo que es la parte del agua, ¿no? Pues muy bien, si queréis, lo dejamos aquí y hacemos esa pequeña pausa.